Perfecto. Las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos protegen de la subvariante de Omicron, responsable de más del 90% de los casos de coronavirus circulando actualmente en el país. Esta es una campaña donde la vacuna se vende sola. El secretario de Salud, Javier Becerra, busca incentivar la vacunación ante una aparente fatiga de los estadounidenses que en 2022 prefirieron evitarla. La protección que nos dio la última vacuna tal vez no va a ser bastante, así que sí nos estamos vacunando. La cosa es entender que solo porque se vacunó uno hace un año, hace 6 meses, no quiere decir que estamos bien. Solo el 20% de los adultos en el país recibieron la vacuna de refuerzo el año pasado, según cifras oficiales. Sabemos que el pueblo entiende y reconoce que la vacuna ha salvado vidas. En las últimas semanas, el número de hospitalizaciones por COVID aumentó un 8,7%. La cifra, sin embargo, es inferior a lo experimentado en septiembre del año pasado, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La nueva vacuna de Pfizer y Moderna está destinada a personas mayores de 6 meses y es gratis para personas con o sin seguro médico. No importa quién es, su ingreso, dónde vive, su estatus. Y aunque por ahora la prioridad de la Casa Blanca es convencer a sus ciudadanos a vacunarse, no se descartan los programas de distribución. Pero si los otros países no se vacunan, entonces cuando vienen aquí a visitar o nosotros salimos a visitar, nos podemos infectar. Así que tenemos que ayudarle al mundo a tener la vacuna. En estados como Pensilvania y Nueva York, las vacunas comenzarán a distribuirse a partir de este mismo fin de semana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Damos ahora la bienvenida a la epidemióloga, la doctora Dadilia Garcés. Bienvenida, doctora, un placer estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. Doctora, hay renuencia, hay nuevas vacunas para el COVID, pero hay renuencia, como veíamos en el reportaje, en la población a vacunarse. Sí, estamos observando un comportamiento, inclusive cuando estuvimos en los peores momentos de la pandemia, que hay un grupo que no quiere vacunarse y eso se respeta. Sin embargo, tenemos que destacar que las vacunas salvaron millones de vidas y a pesar de que hay este cansancio porque han surgido la vacuna original, la vacuna bivalente, vacunas con refuerzos, esto permitió crear esta inmunidad colectiva que disminuyó el número de casos junto con unas variantes y subvariantes menos agresivas que han llevado a que la pandemia dejara de ser una emergencia de interés internacional y pasara a ser pronto, y esperamos que así sea, una enfermedad estacional y este es el objetivo también de las vacunas, controlar estos picos, sobre todo en las estaciones de otoño e invierno aquí en el hemisferio norte. Ahora, esta vacuna que se está distribuyendo ahora de Moderna y de Pfizer, ¿es diferente a la vacuna, a la última que las personas se pusieron? ¿Por qué? ¿Porque cambió la cepa? Sí, cada año, como pasa con la vacuna de la influenza, se hace un estudio de cuál es la variante o subvariante que está circulando y de ahí se genera la vacuna. Este estudio generalmente se hace en los meses de verano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han aparecido nuevas subtipos o subvariantes, pero continúan teniendo las mismas características en común de estas con que se generó la vacuna. Así que la protección sigue siendo muy buena para aquellas personas que se la coloquen durante este periodo de otoño e invierno aquí en Estados Unidos. Ahora, usted hablaba de la época. Estamos en una época donde generalmente vemos muchos casos de influenza. También en esta época vamos a ver estos casos, surgir nuevos casos de COVID. Sí, tenemos que recordar que el COVID no es estacional como es la influenza. Sin embargo, durante estos meses nuestros comportamientos cambian, sobre todo en los estados más al norte, que el clima tiende a ser más frío y las personas tienden a estar más tiempo dentro de casa o dentro de lugares de trabajo por el clima. Así que eso contribuye a que la distribución de la población sea más concentrada en lugares cerrados y por lo tanto la probabilidad de contagiarse es mucho más grande. Así de que la influenza, el virus sincitial respiratorio y el COVID-19 tienen una gran oportunidad de volverse a presentar durante esta época del año y crear un mayor número de hospitalizaciones y lamentablemente de que personas fallezcan de manera innecesaria, ya que se cuenta con vacunas para muchos de ellos. Claro que sí, por lo menos tenemos la vacuna. Doctora, tengo que hacer una pausa. Regresamos con mucho más sobre este tema. Ya volvemos.
gracias por continuar con nosotros. En la mañana de hoy conversamos con la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga, sobre todo lo que está sucediendo con la nueva vacuna de Pfizer y Moderna para protegernos del COVID-19. Doctora, esta vacuna, tengo entendido que ahora fue creada para niños también de 6 meses en adelante. Sí, la vacuna ha tenido autorización de emergencia para niños y autorización ya definitiva para adultos. Sin embargo, la combinación va a ser muy parecida con la misma cepa para niños mayores de 6 meses. ¿Cuál es lo que ha llamado la atención? Es de que el año pasado, durante este año, se han visto más de 100,000 casos pediátricos, de los cuales el 54% eran niños completamente saludables que han terminado hospitalizados. Así de que la campaña de este año se ha dirigido también a no solo los grupos vulnerables, sino a todo aquel que tiene más de 6 meses a que reciba la vacuna. ¿Y es segura, porque esa debe ser la pregunta de que muchos padres se deben de estar haciendo, ¿es segura para ponérsela a mi hijo o mi hija de 6 meses? ¿Ha sido probada suficiente para ponérsela a un niño? Sí, ya las vacunas se han probado en grupos grandes y han pasado ya las miles de personas. Así de que se ha demostrado que la vacuna es segura. Una de las causas por las cuales los padres no han querido vacunar es sobre todo que en los niños varones se ha notado una inflamación del músculo del corazón, pero es una proporción muy pequeña de niños la que ha tenido este efecto secundario de la vacuna y se ha reportado. Del resto, la vacuna ha demostrado ser segura y efectiva para toda la población. Este número muy pequeñito de personas puede ocurrir una reacción con cualquier medicamento, no solo con las vacunas, sino con cualquier medicamento, y es por eso que se tiene una vigilancia estricta cuando se administran medicamentos o vacunas, y hay que reportar este tipo de efectos para determinar cuál es la causa y definitivamente hacer las recomendaciones adecuadas. ¿Y este efecto secundario es permanente? No, cuando el niño se diagnostica a tiempo, se le coloca el tratamiento y generalmente esto no tiende a dejar secuelas si se diagnostica a tiempo y se está muy pendiente de cuáles pueden ser los síntomas que ocurren. Es por eso que se le informa a la comunidad médica, sobre todo a los pediatras, que este puede ser un efecto, y cuando un niño varón llega con dolor de pecho, después de una vacuna, ya se sospecha que puede ser un efecto secundario y se le da el tratamiento de manera rápida y oportuna para evitar secuelas en el corazón de ese joven. Es solo en los varones, no en las hembras. Hasta ahora solo se ha diagnosticado en niños, pero es un porcentaje muy pequeño, no llega al 2% de millones que se han vacunado. Doctora, hemos visto una ola o estamos viendo una ola nuevamente de COVID-19. Sí, tenemos que recordar que en los meses que termina el verano y comienza el otoño, hay un gran movimiento de personas debido a las vacaciones y también los niños reinician las escuelas. Por lo tanto, empieza a mezclarse un grupo de personas que han estado en diferentes lugares. Y recordemos también de que se levantaron las sanciones de venir de otros países. Hay una mezcla de factores que determina que los casos empiecen a aumentar en esta época del año. Nuevamente, las medidas básicas como el lavado de manos y el mantener el distanciamiento social, pero sobre todo estar consciente de que si eres positivo para COVID, de no enviar tus niños a la escuela o de tú no ir a trabajar por lo menos por 5 días, evita que la transmisión continúe y por lo tanto los casos aumenten. Pero no hay un aumento, pero no he oído hablar de muertes, solamente de contagios, pero no de muertes, y no es como cuando comenzamos en la pandemia, ¿no? Completamente de acuerdo. La información que hay es que hay un aumento de número de casos que en comparación con el año que ha pasado es mucho menor. Las comparaciones estadísticas se hacen de manera retrógrada anual y también de manera retrógrada de acuerdo a las semanas. Si lo comparamos con las semanas anteriores, los casos y las hospitalizaciones han aumentado. Lamentablemente sí hay personas fallecidas, pero no es el número elevado que vimos cuando la pandemia se inició. Claro, y todas esas personas fallecidas son por complicaciones. Vamos a una pausa, doctora, y seguimos hablando ya casi al final de este programa. Ya volvemos.
Y gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de hoy, conversando y conociendo un poquito más todo sobre la nueva vacuna de Pfizer y Moderna para combatir el COVID-19. Y para ello nos acompaña la epidemióloga, la doctora Dadilia Garcés. Doctora, muchas personas no se quieren vacunar porque dicen, bueno, ya yo me vacuné, ya yo me puse una vacuna, y hay esa falta de interés de las personas por ponérsela porque creen que ya están inmunes. ¿Esto funciona así? No, lamentablemente no funciona así. Tenemos que recordar de que durante este año, desde enero, han ido cambiando las subvariantes, y la subvariante que está dominando es completamente diferente a la que teníamos dominando o que producía el mayor número de casos el año pasado. Así que la vacuna está actualizada de acuerdo a la variante o subvariante que esté circulando en estos momentos, y esto permite esa protección. Las vacunas anteriores protegieron para cierto tipo de variantes y subvariantes. Tenemos que recordar que esto es un virus respiratorio y tenemos como referencia y aprendizaje la influenza. Anualmente o cada 2 años la vacuna se cambia, pero inclusive si es la misma cepa que teníamos el año pasado o la misma variante, se recomienda volverse a vacunar anualmente, porque nuestro sistema inmune después de 6 meses ya no es tan efectiva la respuesta inmunológica creada, ya sea por la enfermedad o la vacuna. Es por eso que se está recomendando que las personas se vacunen anualmente. Y tenemos que tomar en consideración que la vacuna del COVID va a pasar a ser una vacuna anual, así como es la vacuna de la influenza. Sí, hay que hacerse esa idea de que va a ser como la de la influenza. Ahora, doctora, un punto importante, la vacuna del COVID, ¿me protege de que no me dé el COVID o es simplemente que me da inmunidad para que no me dé tan fuerte? Los virus respiratorios como la influenza y el COVID, las vacunas no están diseñadas para evitar que te enfermes, están diseñadas para evitar que tengas complicaciones y termines hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos. Estos son virus que tienden a cambiar mucho, y la capacidad del sistema inmune, que fue lo que ocurrió inicialmente cuando empezó la pandemia, fue de que la respuesta fue desorganizada del sistema inmune. Y esto llevó a que las personas fallecieran. ¿Qué es lo que permite la vacuna? Que la persona tenga un entrenamiento del sistema inmune y cuando se enfrente al virus, a estas nuevas variantes, responda de una manera organizada y no colapse el organismo como ocurría inicialmente. Ok, la persona que se vacunó cuando comenzó la pandemia, con las vacunas que empezaron en aquella época, y de ahí no se han vuelto a poner más ninguna otra vacuna, ya no tienen ningún tipo de inmunidad. Ya no tienen un tipo de respuesta adecuada al virus que esté circulando en estos momentos, que sería la nueva variante que pudiera presentarse. ¿Qué tiempo dura la inmunidad después de que una persona se vacuna? Los estudios han demostrado que generalmente ya después de los 6 meses la inmunidad empieza a bajar y no es efectiva. Es por eso que se está recomendando que se coloque la vacuna de manera anual, y nuevamente, sobre todo en esta época del año donde ocurre el riesgo de que se presenten los 3 virus al mismo tiempo. Importante recalcar para que las personas que nos están viendo esta mañana entiendan que, como decía la doctora, que la vacuna no va a hacer de que no te dé el COVID, simplemente va a evitar de que te compliques, de que te mueras y de que vayas al hospital, ¿no? Correcto. Esta vacuna no es como la vacuna, por ejemplo, del sarampión, que cuando te la colocas ya te da una inmunidad permanente y no vas a volverte a enfermarte ni a contagiarte. Las enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID-19, estas vacunas no tienen esa capacidad, pero sí la capacidad de protegerte contra complicaciones. Ok, interesantísimo. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y tomar parte de su tiempo, que sé que está apuradita, para contestar todas nuestras preguntas. Gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Era la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.